Ya, listo. Ahora sí estamos grabando. Ya. Entonces, nosotros habíamos dejado para la semana pasada una guía de ejercicio que algunos lo mandaron por correo, pero en estricto rigor no había que mandarla, era solamente para que ustedes ejercitaran, para que ustedes pudieran desarrollar algunos conceptos, reforzarlos, ¿ya? Vieran más o menos la dinámica de las preguntas, cómo podían venir en la prueba, ¿ya? Y eso, más que nada para que ustedes se familiarizaran un poco con la metodología de trabajo para la prueba y con algunas actividades que hay que desarrollar, ¿ya? Entonces, habían temas de conceptos que eran términos que ya habíamos definido en clase, que habíamos estado viendo, y habían ejercicios de nivelación también que habíamos estado desarrollando o que habíamos visto según las guías que ustedes tienen como material de apoyo, ¿ya? Donde ahí también están las fórmulas para resolver. En este caso, por ejemplo, desde un tipo de medición con un registro tipo, nos hacían diferentes tipos de preguntas para que nosotros pudiéramos identificar lo que estábamos viendo y a la vez poder proceder con los cálculos de esto, ¿ya? Por ahí algunos me preguntaban, me decían que por ejemplo la pregunta 3 no existía el resultado, y sí existía el resultado. Lo que pasa es que muchos se habían equivocado cuando hacían los cálculos de desniveles y obviamente después con las cotas, era en esta parte, ¿ya? Cuando resolvían lo que era cuando había lecturas intermedias. Cuando hay lectura intermedia se debe entender que los tres primeros, en este caso los tres puntos, tanto el que tiene lectura atrás, intermedia y adelante, fueron medidos de una misma posición, ¿ya? No hubo cambio de instrumento. Por lo tanto, cuando yo calculo el desnivel, siempre lo voy a hacer desde la lectura atrás menos lectura intermedia, desnivel. Después lectura atrás, la misma que con la que partí, menos lectura adelante, desnivel. Y entonces después cuando calculo la cota para eso, yo voy a tomar la cota del PR, del punto de referencia, le voy a sumar el desnivel del primero, me da la cota del número 1. Después, de nuevo, la cota de referencia, más el desnivel que hay al punto 2, me da la cota del punto 2. ¿Bien? Y después, bueno, aquí ya no hay más lectura intermedia, son simplemente lectura atrás y adelante, entonces son más sencillos, lectura atrás adelante, lectura atrás adelante. Voy calculando los desniveles de cada uno, y aquí cada cada cota que voy calculando para el punto del 2 en adelante, ¿cierto? Son mis nuevos PR, ¿ya? Son mis nuevos puntos de cambio. Porque aquí claramente identifico que hay puntos de cambio en este registro, ya que hay más de una posición de instrumento, ¿ya? Después me pregunta el desnivel que hay entre el punto 1 y 2. Para determinarlo, les sugiero que generalmente uno ya tenga la cota calculada para determinar el desnivel que hay entre un punto y otro, ¿ya? Ahora, la otra opción es que yo reste ambas lecturas, ¿ya? Y también voy a obtener el desnivel. Pero hay que tener ojo cómo me están preguntando. Entre el punto 1 y el 2. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo desde el 1 mirando al 2, por lo tanto, son las cotas del 2 menos las del 1 para que me dé el signo que corresponde. ¿Ya? Profesor, yo no entiendo absolutamente nada. No sé cómo calcula absolutamente nada con un puro punto. No sé hacer ninguno de estos ejercicios y no me siento preparado para hacer ningún tipo de prueba. Se lo digo sinceramente, profesor. Creo que como yo, también hay algunos otros compañeros en la misma situación, especialmente de mi grupo que estamos trabajando. Y, y no sé, no entiendo. No hay forma de hacer estos cuadrados. No entiendo por qué, por ejemplo, de un punto R pone adelante, atrás, no comprendo y eso. Así que para usted es fácil decirlo, ¿no? La intermedia con la adelante, con la intermedia con la otra, con la cuota, que es más fácil, pero yo no entiendo. Yo, si usted no me hace un ejercicio, profesor, y me pone intermedia, ¿cómo lo calculo? Adelante, ¿cómo lo calculo? Yo no sé absolutamente nada. Ya, no había Se lo ninguna digo clase, muy tampoco revisó humildemente, el profesor. apunte. ¿Don Luis? Profe, yo al igual que el compañero también estoy en la rama, como se dice. Me da disculpar igual. Yo creo que estamos todos en la misma, profe. Estuvo muy bueno el 18, yo creo, no. Sí, yo creo. Pero no, estuve tratando de repasar igual la guía que usted envió y
Sí, llevarlo a la realidad, a la tabla, es un poco complicado. No sé si, bueno, como dice el compañero, igual eh, estamos un poco colgados. Yo por lo menos también, a nivel conceptual sí se logra la respuesta. Las primeras preguntas están más que obvias y es para repasar y ver la guía, pero los ejercicios está complicado, no nos podemos hacer una idea, yo creo, de cómo. Profe, Dígame, yo hice la guía viendo el video que usted mandó. ¿ya? También, como dicen los compañeros, me complicó. Yo la desarrollé, saqué mis cálculos. De aquí a que estén bien, no sé. Pero como usted tenía los resultados puestos en las preguntas, según lo que yo calculé y había el resultado ahí, creo que están bien. Entonces Ya. no sabría decirle si las tengo todas buenas y si estoy en lo correcto como yo la desarrollé. Iba viendo el video que usted lo hizo ese día. Pero ojalá que las tenga buenas y que haya aprendido, porque igual es Ya. complicado, como dice el compañero. Profesor, ¿Cristian? sí, yo de mi parte yo también vi sus videos y hice el cálculo, profe. Bueno, pero claro, yo no sé si estarán bien los cálculos que hice, yo creo que sí, porque me basé en el video que mandó, pero claro, eso de saber si estoy bien o estoy mal, por eso, Revisémoslo. claro, que a lo mejor lo puedo hacer y claro, puedo hacer la prueba y lo puedo hacer mal y claro, son como prácticamente como 7 preguntas que puedo tener mal al tiro de una, ¿entiendes? No Si sabes es si que está en lo si es correcto. que las preguntas que sean. Pues, Claro, puede ser, claro, porque claro, la tabla que usted colocó, claro, son como prácticamente siete preguntas o sea, de ahí saqué 7, pero claro, podrían salir 20. Para que tenga una idea. claro, si efectivamente, sé que ahí podrían salir 20, claro, igual uno se complica igual, profe. Bueno, igual, profe, igual yo, la duda que tenía yo, claro, usted pone aquí, identifique las características de la nivelación, yo coloqué que una nivelación geométrica compuesta y abierta, por la razón que usted dijo que tiene cuando hay una medición de atrás y adelante hay un intercambio, Hay cambio de posición, ¿cierto? Por lo tanto, hay si hay cambio de cambio de posición, posición, ¿qué es lo que es? esa es una compuesta. Claro, Una ¿ya? compuesta, ya, como no tiene el PR, es abierta. Pero claro, Exacto. Eso es. claro. Sí, profe. No, igual estoy viendo su guía, claro, más que definiciones, dentro ya viene el concepto, ya, claro, hay que tener harta comprensión de leer bien la guía para poder responderla. Es que ¿Entiendes? si usted más que leer la guía, ven el video, en los videos fui explicando cuándo son, y lo reiteré varias veces, cuándo eran simples, cuándo eran abiertas, cuándo eran cerradas, cuándo eran compuestas. Profesor, yo creo que la mayor confusión está en el tema de lo... A mí me costó igual un poco agarrarla, pero igual yo tomo en cuenta que igual algo manejo en terreno. Pero yo creo que la confusión de la mayoría de los compañeros está en esta tabla que usted estaba mostrando específicamente ahora, el poder comprenderla como tal. No sé si me explico. ¿Sí? Yo creo que ahí está el mayor, porque luego más, como dice usted, concepto, simple, compuesta, abierta, cerrada, eso yo creo que lo entendemos. Un tema de lectura, ¿no? Ya, a ver. Bueno, vamos a resolver el mismo ejercicio que está, si no me equivoco, que está en la guía, ¿o no? No, que está en la guía. Así era el de la guía, ¿no? No me acuerdo. Sí. Sí, por lo que recuerdo, sí. Sí. Ya. Ahí me piden, por ejemplo, si yo veo un registro, porque esto es un registro de medición, son solo datos de terreno, no hay nada aquí. En este minuto esta información no me sirve de nada. Hasta que yo comienzo a hacer cálculos para esto, para obtener qué cosa, las cotas o los desniveles que me están pidiendo el terreno. ¿Cierto? Para calcular desniveles, dijimos que habían dos formas de hacerlo, dos tipos de registros. ¿Cuáles eran esos registros? ¿Cota instrumental es una, profe? ¿O no? Un registro por cota instrumental. Ya, Cota al punto, cota instrumental. No, uno se llama por cota instrumental y el otro
El desnivel, Por profe, diferencia. trae entre un punto y otro. Por La del desnivel, diferencias. por diferencia. Por diferencia o por desniveles, que es lo mismo. Ya, ahí tenemos, para que entiendan que exactamente lo mismo hacerlo solo por desniveles o por diferencias como nos indica en la guía. ¿Ya? Cuando hablamos de diferencia, lo que estamos calculando es la diferencia que hay entre una lectura y la otra. Ahora aquí, yo al ver el registro tengo que saber interpretarlo primero, por eso es que es importante lo conceptual. ¿Ya? Aquí yo al ver el registro yo tengo que saber identificar cómo fue la medición, sin tener un dibujo asociado. Recuerden que nosotros partimos la guía viendo un dibujito, del dibujito entendíamos cómo estaba haciendo, después de la guía fuimos interpretando cosas desde un registro, fuimos interpretando cosas para saber cómo había sido, para imaginarnos cómo había sido medido en terreno. ¿Ya? Eso lo hicimos en varios ejercicios que estaban ahí en los apuntes que están en el sistema. Ya, entonces, a ver el registro aquí, ¿qué entendemos? ¿De qué tipo de medición? Me decían que era compuesta, ¿por qué? Porque tenía más de una postura. Ya, ¿cómo identificamos en el registro que hay más de una postura o más de una posición instrumental? ¿Cuáles son las características que debo ver en el Porque registro? tiene cota adelante y cota atrás. O sea, Cota lectura adelante. adelante y lectura atrás. Ah, la lectura atrás y la lectura adelante. Tiene ambas Sí. lecturas en un mismo punto, ¿cierto? Cierto. Ya. O sea, yo puedo entender aquí que el punto 2 es un punto de cambio, Correcto. el 3, También. el 4, También. el 5. ¿Ya? O El sea, 5. estos de acá, para mí son puntos de cambio, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, aquí también son puntos de cambio. Ya, entonces ya entendemos que es una nivelación compuesta. Otra cosa importante, dijimos que era abierta. ¿Por qué es abierta? Porque parte en un PR y termina en un punto cualquiera, ¿cierto? Que no es PR. Recuerden que como definición dice que para que sea cerrada tiene que terminar en un punto conocido. Partir en un punto conocido y terminar en un punto conocido, que para eso nosotros sabemos que son los PR. ¿Ya? Puede ser el mismo, o sea, que hizo la nivelación y cerró en el mismo con el que partimos, o otro distinto que podría haber en terreno, que es otro PR, que también conocemos su cota. ¿Ya? Entonces, esa es como la condición para que sea cerrada. Entonces, al ver esto, yo identifico claramente. Ah, mira, estos son puntos de cambio, por lo tanto, cuando yo quiera calcular cotas, tengo que considerar que son puntos de cambio, para que no se me olvide. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo ya identifico aquí que este es un punto de cambio, puedo decir, ah, mira, todos los primeros 3 puntos fueron medidos de la misma posición, donde hubo lectura atrás, intermedia, adelante. Como hubo lectura atrás al PR, que es el único punto conocido o punto de referencia, entonces quiere decir que los otros desniveles tengo que calcularlos todos a partir de ese punto. ¿Ya? Entonces, para hacer eso dijimos que era lectura atrás, según la fórmula que está en la guía, menos lectura intermedia. Lectura atrás, menos lectura adelante. Ahí tengo los desniveles de los dos primeros puntos. Como ya tengo el desnivel de esos dos puntos y la guía me dice, ¿qué pasa si la cota del PR es 100?
¿cierto? Entonces ahora vamos a calcular las cotas de estos dos puntos para ver cómo se comportan. Como este es mi punto de referencia que tengo cota conocida, y aquí tengo los desniveles que hay hacia el 1 y el desnivel que hay hacia el 2, pero ambos desniveles fueron calculados desde el PR, entonces ahora cuando yo calculo la cota digo, cota de referencia, el 100, más el desnivel que hay hacia el punto. Después, cota de referencia, ¿cuál es la referencia? El mismo punto inicial, ¿cierto? Más el desnivel. Listo. Ahí tengo las cotas de esos dos primeros puntos. Después, como ya este es punto de cambio, lo vamos a pintar amarillito, a identificar lo que es un nuevo. ¿Qué pasa cuando es punto de cambio con las cotas? Es un nuevo PR, ¿no? Sí, correcto. ¿Bien? Entonces, como un nuevo PR quiere decir que cuando yo calcule la cota siguiente, tengo que considerar que este es mi PR. Por lo tanto, y esto tiene sentido, porque cuando yo calculo ahora el desnivel que hay entre el 2 y el 3, tengo lectura atrás al 2, lectura adelante al 3. Lectura atrás al 2, lectura adelante al 3. Después, como los otros todos son iguales, no hay lectura intermedia, entonces en el Excel podemos aplicar magia y listo. Se copió la fórmula abajo. Y para calcular la cota del punto 3, yo sé que tengo un nuevo PR, que sería el del 2. Entonces, cota de referencia menos, más el desnivel que hay al 3. Ahí tengo la cota del punto. Como este también es punto de cambio, es un nuevo PR. Entonces voy después para calcular el siguiente, cota de referencia más desnivel. Y así, como todos son puntos de cambio de eso, entonces ahí yo, de nuevo, digo magia y tengo las cotas de los puntos. ¿Ya? Eso es cuando tengo un registro por desniveles. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo solo una columna de desniveles para identificar, nada. Cuando tengo el registro por diferencia, el registro aquí dice diferencias. ¿Ya? Pero en realidad, ¿a qué se refiere esto? Que es la diferencia que hay entre la lectura, o sea, un desnivel. ¿Ya? Y en un lado voy a colocar los positivos y en el otro lado voy a colocar los negativos. ¿Ya? Entonces aquí, Sí. dígame. Disculpe, ¿la C igual es punto de cambio o no? La 6 no es punto de cambio porque tiene solo lectura adelante, no hay lectura atrás. Ya. Pero la 5 sí. Ya vale, gracias. ¿Ya? Sí, recuerden, para que sea punto de cambio tiene que tener ambas lecturas, atrás y adelante. Ya, entonces volvemos de nuevo. Lectura atrás menos lectura intermedia porque no hay adelante. Positivo, perfecto. Después, lectura atrás menos lectura adelante. Pero aquí al restarle esto más negativo, así que este va a este lado. Lectura atrás menos lectura adelante, negativo. Acá, lectura atrás menos lectura adelante. Esto más positivo, entonces para este lado. Después, esto también más positivo. Y esto acá me va a dar negativo. Si se fijan, son exactamente los mismos valores de los desniveles, pero aquí están separados por positivo y negativo. ¿Ya? No es más que eso. Entonces, cota del punto, 100, la del PR. Lectura atrás, perdón, cota de referencia más desnivel. No tengo desnivel negativo, tengo positivo, por lo tanto, para acá. Esto todavía no llego a un punto de cambio, por lo tanto, ahora, para calcular el siguiente, sería lectura de referencia, perdón, cota de referencia más el desnivel, la diferencia que tengo, el desnivel negativo. Aquí este punto de cambio. Todo eso van a ser puntos de cambio. Entonces aquí será cota de referencia más desnivel. Lo mismo. Cota de referencia más desnivel. Cota de referencia más desnivel. Cota de referencia más desnivel. Ahí están todas las cosas. Exactamente. ¿Cómo haría
por si acaso. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Las Profe, 5 tiene que cambiar el color arriba, profe, ¿Qué color? porque a un punto de cambio en la 5. Ah, ese. Ahí. Amarillo, en la 5 arriba, sí, ahí. Sí. Ya, si fijan ahí Profe. tenemos. Sí. Ah, sí. yo lo hice así en una hoja nomás porque Gracias. no sé ocupar Excel. Da lo mismo. Y Y la idea es que ustedes lo puedan resolver a mano y lo puedan contestar en la prueba, ¿no? ya, y lo otro que yo en el 0.51 a mí me dio 0,73. ¿Cómo lo Ahí calculó? yo calculé restando el 1.225. Ahí está, pues, ese es el problema. Mm. Esa es la confusión. Muchos se Con el- equivocaron justamente en eso. Los que me mandaron la guía y cosas que yo logré revisar se habían equivocado en esta parte. ¿Ya? Siempre, Claro. siempre es lectura atrás, menos intermedia o menos adelante. Pero siempre es lectura atrás menos la lectura. Claro. Si que no hay yo- atrás, en este caso, por ejemplo, si yo estoy pasando al punto siguiente, no puedo pensar que esta es mi referencia porque todavía no me estoy cambiando. Entonces sigue siendo atrás la anterior. Mm, ¿Ya? Puede ser que yo tenga Claro, 20 intermedias y una adelante. ¿ya? Todas van a ser siempre a partir de atrás. Sí. Yo lo tomé como ese punto, entonces por eso me dio otro. Claro, te cambia el desnivel y por lo tanto al cambiar el desnivel te va a cambiar las cotas y como esta cota queda mal, después eso se arrastra para todas las demás. No, pero No, yo tengo, profe, dan las profe, mismas cotas. yo solamente tengo ese problema ¿Ya? en esa medida, porque las demás, con lo que yo tengo, me dio todo igual, solamente esa. Sí, Ese de hecho, desnivel. yo la hice igual que el compañero profesor y también me da la misma cota. Sí, ¿Te da yo esta tengo las cota? cuotas. Sí, Sí, sí. la misma. A ver. Mire, por ejemplo, si Eso se... menos Eso, eso, ¿cierto? menos eso, claro, da 0.73. ¿Ya? Entonces Claro. aquí según esto, ¿cómo calcularon la cota de que seguía para este punto? ¿Tomaron esa o tomaron esa? Las 100.22 menos 0.73. Claro, es que ahí sí coincide. Ahí sí coincide porque ustedes están tomando la cota de este punto para calcular la otra. Y el desnivel fue calculado entre ese punto y esa otra. Ahí sí te va a dar la misma cota. ¿Ya? Claro, por eso Por salía eso te da, igual. mira, si yo hago el ejercicio, pongo aquí la misma cota, y a esta cota le sumo ese desnivel, me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Pero, si te fijas, el procedimiento es donde está mal duplicado. ¿Por qué? Porque yo aquí debo entender que no me he cambiado de posición, entonces sigue siendo mi lectura atrás ese punto. Mm. Sí, perfecto. Ahora, lo bueno es que dentro de la guía no había ninguna pregunta relacionada con Con ese punto. esa lectura de 0.51, por ende calzó todo bien para abajo. Claro, yo Ahora igual. nos aclaró eso, pero sí calzó bien para... Sí. Claro, si en la Ahora, guía había una pregunta que hubiese te decía preguntado... cuál era el desnivel que había entre el 1 y el 2. Pero para usted era simple porque como lo habían calculado ya lo sabían que era el 0.730. Exacto. Claro. ¿Ya? Pero para que Claro. ustedes entiendan, este es el procedimiento. Cuando yo tengo lectura intermedia, siempre lo calculo a partir de atrás. ¿Ya? Por eso era la pregunta del delante, profe, lo que le conversaba. Po. Yo la realicé, pero no sabía si en realidad estaban bien. Y ahí es donde uno estaba con la duda. Sí. Así debería ser. Esperen un segundito, no se vayan. Compañero, ¿y alguien realizó con la cuota instrumental? Que había que sacar el cálculo. Ya. Volví. ¿Pero entienden cómo se resuelve esto?
Ahora, Sí. estos son los dos registros, desniveles, diferencia. Este no está en la guía por desniveles, está por diferencia solamente, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Muchos hacen este registro porque es más fácil tener una columna menos. ¿Ya? Y cuando ocupo Excel también es más fácil porque cuando arrastro las fórmulas para abajo no tengo que estar cambiándola cada vez que se salta de un lado al otro. ¿Ya? Y el otro registro, que dice que es por cuota instrumental, ¿qué es la cuota instrumental? Es el nivel que hay desde el piso al hilo medio del nivel, ¿Dónde está ubicado el instrumento? donde está ubicado el instrumento, claro. Ya, ahí estamos casi. ¿Ya? Estamos casi. Oh, déjame ver si te busco un dibujito. Este está en el apunte. Ah, pero la cuota instrumental entonces es del PR a donde se lee el instrumento, ¿no? No. No, mira. El PR es un punto, ¿cierto? Un punto de referencia. Pero ese PR se llama así porque conocemos la cota, ¿cierto? La altura que hay desde el plano de referencia, que puede ser arbitrario o oficial, ¿cierto? Se le suma la lectura Entonces aquí yo voy a tener una cota en ese punto. instrumental. Puede ser, suponiendo que fuera una cota arbitraria. 100, listo. Ya sé que ese punto aquí tiene una cota 100. Al sumarle la lectura atrás, yo voy a saber cuál es la cota que hay en el hilo medio, en ese plano. Por lo tanto, yo entiendo que el instrumento, como está correctamente nivelado, todo el hilo medio, todo lo que proyecta ese hilo medio, ya todo ese recorrido a donde yo lo gire, todo ese recorrido tiene una misma cota. ¿Ya? Y esa cota le llamamos cota instrumental. ¿Por qué? Porque está dada por el hilo medio que está en el instrumento. ¿Ya? No es que el instrumento me diga cuánto es la cota instrumental, no. Es porque yo la calculé a partir de la ubicación del hilo medio, que es mi lectura atrás, ¿cierto? Y la cota que ya conocíamos del PR. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero dar una definición de cota instrumental, digo, es la altura que hay, ¿cierto? O la cota que tiene el hilo medio, ¿ya? Desde el plano de referencia horizontal, que puede ser oficial o arbitrario. ¿Cuándo es oficial? Se basa en el nivel del mar. Nivel del mar. Nivel medio del mar, ¿cierto? Ya. Arbitrario es cuando uno pone la cuenta. Claro, uno le asigna un valor así al ojo, ¿no? Entonces, esta cota que le asignamos a este hilo se llama cota instrumental. Entonces, si yo, por ejemplo, mi interés siempre va a ser calcular la cota de otro punto, ¿cierto? Este punto ya conozco cuál es su cota en la superficie, por lo tanto ahora me interesa saber cuál es la cota que tengo en este punto. Para llegar a determinar ese valor, lo hicimos igual, el mismo ejercicio, lo hicimos con el dibujito conversando ese día. Yo digo, a ver, para calcular la cota instrumental, ¿qué hago? Tomo la cota del PR, le sumo la lectura atrás y ya sé cuál es la cota instrumental. Ah, mira, aquí ya conozco toda la cota, todo el recorrido. Llego hasta acá y tengo la misma cota. ¿Y qué estoy buscando? La cota del punto B, ahí. ¿Qué tengo que hacer para conocer esa cota? Restar, ¿qué cosa? Restar el bepo, la altura que hay entre el hilo la altura medio que hay y al hilo medio y el piso, ¿cierto? O sea, la lectura ¿cierto? adelante. O podría ser que otra lectura. Intermedia. La intermedia, exacto. Si no hay adelante, puede que haya intermedias. O pueden haber varias intermedias y después al final una adelante. Y todas esas van a ser de lo mismo. Desde la cota instrumental, menos lectura intermedia, voy a sonar la cota al punto. Después, lectura instrumental, o sea, cota instrumental, menos lectura intermedia, 4 puntos. Después voy a llegar al último punto, cota instrumental, menos lectura adelante, cota al punto. ¿Ya? Entonces, si yo tengo claro esa dinámica de trabajo, entonces yo solamente tengo que traducirlo a mi registro, ¿por cierto? A mi tabla, como le dice usted. Entonces aquí, lo que vamos a hacer es colocarle un número a la celda, que en este caso es cota instrumental. ¿Sí? Aquí ya estas cosillas no nos sirven. Es importante que identifiquemos las cotas, los puntos de cambio. En este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Sí o no? Yo creo que Yo no. creo que sí. Porque así para restarlo delante.
O sea, siempre necesito, siempre, en cualquier registro necesito saber cuáles son mis puntos de cambio. ¿Ya? Aquí es súper importante porque yo cuando cambie de posición el instrumento va a tener otra cota instrumental. Cada vez que yo cambie el instrumento y lo vuelvo a instalar, va a cambiar su altura. ¿Ya? Entonces, como hay cambio su altura, tengo que volver a calcular esa cota instrumental. Por lo tanto, es súper importante saber dónde están los puntos de cambio para saber cuándo tengo que calcular una nueva cota instrumental. ¿Ya? En el caso de los registros anteriores, era súper importante porque es el parámetro que yo voy a ocupar para calcular para cambiar la cota de referencia para ir calculando la cota siguiente. Y así, voy cambiando cota de referencia para calcular la cota que sigue. Y así voy a estar todo el rato. Mientras yo tenga identificados mis puntos de cambio. ¿Se entiende? Se trata de entender, profe. Profe, el punto de cambio es literalmente cuando cambia el equipo entre mediciones, o sea, entre puntos de medición. Sí, pues mira. Este dibujito. Aquí yo tengo, partí en un PR y terminé en un PR. Por lo tanto, ¿qué tipo de nivelación es? Cerrada. Cerrada. ¿Qué más puedo decir aparte de que es cerrada? Compuesta. Es compuesta. ¿Cierto? Está componida de varias posiciones de instrumento. ¿Cierto? Cada vez que yo instalé el instrumento fue cambiando su altura instrumental, miren. Fue cambiando su cota. No siempre estuvo en la misma cota. ¿Ya? Entonces, aquí mis puntos de cambio, ¿cuáles son? Si ustedes ven el dibujo, ¿cuáles son los puntos de cambio? ¿El A es un punto de cambio? No. ¿Qué es el A? Intermedio. Un intermedio. Ya. El B es punto de cambio. El B, el C y el E. B, C, 3 puntos de cambio. y E. ¿Cierto? O sea, profe, para que sea punto de cambio tiene que tener una lectura atrás. Tiene que haber, miren, fíjense. Aquí me instalé la primera vez. Tomé lectura atrás al PR, lectura intermedia, lectura adelante. Tiene una lectura adelante. Después, ese punto lo usé para después cambiarme. Para poder tener una referencia y seguir teniendo toda la nivelación amarrada. Porque si yo me cambio y no amarro a un punto que tengan en común estas dos nivelaciones, no es compuesta. ¿Ya? Tiene que haber por lo menos un punto que sea la conexión entre una nivelación y la otra. ¿Ya? Entonces aquí me cambio de posición y tomo lectura atrás ahora al punto que conozco, al anterior. ¿Cierto? Donde hice la lectura adelante. Entonces, por lo tanto, este punto va a tener lectura atrás, perdón, lectura adelante y lectura atrás. Después me mido hacia adelante, tengo lectura adelante en el punto C, y también va a tener lectura atrás porque es un punto de cambio donde yo hice el cambio de posición de instrumento. Por lo tanto, después me cambié de posición, tuve lectura atrás, intermedia, adelante. Y este punto es un punto de cambio porque también hice el cambio de posición. Aquí me cambié de lado y ocupé ese punto E como referencia para medir hacia el PR. Y fue mi lectura atrás, y después lectura adelante. ¿Se entiende? Mauricio, ahora sí. Sí, profe. Sí, profe, ahí estamos tratando, como les digo. Yo hice los ejercicios, me metí mucho en tratar de entenderlos, pero lo saqué más como casi por lógica. Trataba de ver los videos y entender lo que usted lo está explicando. Por eso explicárselo yo a usted me complicaría. Es que mientras tú no lo tengas bien claro, no me lo voy a poder explicar. ¿No? Claro, por eso. Profe, una consulta. ¿Quién me lo viste? Sí, profe. Decime. Acá en el ejemplo, los puntos de cambio, si bien se amarra en la cota anterior, está más arriba en el ejemplo. ¿En el ejercicio? Sí, no, en la ilustración, sí que estamos viendo. Por ejemplo, en un punto de cambio en E, no sé, están a diferentes cotas. ¿Eso en terreno pasa que a veces hay tanto desnivel porque no sería más conveniente seguir al tiro en la misma cota anterior? Es que hay que tener ojo porque recuerden que yo les expliqué al principio que los niveles tenían una limitante. ¿Cuál era la limitante de los niveles? Los 60 metros del instrumento. La óptica, ¿cierto? Claro. Porque más o menos aprox para poder leer bien a la mira y poder tomar una lectura decente y confiable, son más o menos 60 metros de que yo puedo tener una visual sin problema. Entonces, si
eso ya me limita. Por lo tanto, yo voy a tener que cambiar, si me dicen hay que nivelar 500 metros de camino, y sé que el instrumento abarca 60 para un lado, 60 para el otro, con suerte voy a avanzar 120, voy a tener que cambiar de posición sí o sí. ¿Ya? Porque el instrumento ya viene con una limitante óptica. ¿Hay instrumentos que tienen más alcance? Sí, hay instrumentos que tienen más alcance, pero también cuestan más. ¿Ya? En cambio, realmente no es necesario gastar tanto dinero en eso cuando yo sé que perfectamente con este instrumento podría hacer el mismo trabajo si yo aplico bien la metodología. ¿Ya? Entonces aquí, ese es un tema. Ahora, lo otro que limitante que podría haber, que ya no tiene nada que ver con el instrumento, es que la topografía, el relieve de la superficie sea abrupta. De repente les va a tocar en algunos casos que tienen que hacer construcciones en las faldas de cerro, donde hay montes, ¿ya? ¿Ya? Cuando son, ojalá fueran todos los terrenos planos, así como cuando construyen un edificio que es hacer la excavación y punto, y de ahí para arriba. Pero hay sectores que uno construye en faldas de cerro, donde el relieve ya, la pendiente del terreno ya es agresiva, y más encima hay quebrada entre medio. ¿Ya? Entonces, perfectamente puede pasar esto, porque muestra el dibujo, que tengo una parte más alta, una más baja, entonces, y aunque el terreno fuera plano, ustedes no tienen la certeza que cada vez que instalen el instrumento va a quedar a la misma altura. Profesor, Dígame. si fuera al terreno plano, como dice usted, no sería necesario hacer medición intermedia, porque mediríamos 60 para adelante, 60 para atrás y lo pondríamos de nuevo, ¿no? Pero siempre y cuando la superficie que tengo que medir sea menor a 60 metros. Porque si me dicen No, tengo pero que medir todo este terreno y son casi un kilómetro. Pero ahí no es, llega hasta los 60, se para y de ahí empieza a medir de nuevo para adelante, o hay que hacer el intermedio. No, pues lo intermedio a lo mejor no. Pero sí los puntos de cambio van a ser obligatorios. Sí, pues no. Sí, entiendo que hay que cambiarse porque no alcanza a llegar, pero ya, los intermedios, no es necesario. ¿cuándo son necesarios los intermedios? Depende de lo que estoy nivelando. Por ejemplo, si me dicen quiero nivelar esta propiedad o un sitio, ¿cierto? Para ver cómo tengo que construir o qué parte voy a tener, me conviene más hacer en la terraza para hacer la construcción de mi casa, ¿cierto? Una parcela así que está en la falda del cerro, tiene una vista espectacular, a un valle. Entonces, quiero aprovechar el máximo para construir. La primera solución es que construya unos pilotes y construya mi casa sobre pilotes. La otra opción es que le coma la mitad al cerro y lo que le estoy quitando al cerro lo cubo como terraplén, ¿cierto? Y arme una terraza. ¿Ya? Pero tengo que tener ojo porque esa terraza tiene que tener pendiente para que evacúe el agua, si no, esa cuestión después se va a posar y va a colapsar el suelo y se va a desmoronar, ¿cierto? Que cuando los suelos colapsan se producen los aludes. Entonces, todo ese tipo de condiciones tengo que tener en la consideración. Y para eso, yo tengo que hacer una nivelación de tal manera de que yo vaya viendo que el terreno cumple con esas características. Y para eso, a lo mejor, yo no me sirve que mida una línea de nivelación. Como yo digo, de aquí, de este punto, de la mitad de la casa a la mitad del otro lado, ahí estoy listo. No, tengo que medir, aparte de la mitad, tengo que medir puntos que estén al contorno, ¿cierto? Que vayan rodeando la propiedad. Entonces yo, para no tener que estar haciendo tanta vuelta en la nivelación, hago un puro circuito de ida, ¿cierto? Nivelando. Y a medida que voy avanzando, aprovecho de tomar puntos en el eje y puntos en los costados. Avanzo otro más, punto en el eje, puntos en los costados. Voy teniendo al tiro la nivelación. Y a lo mejor esos del eje son mis lecturas adelante y los de los costados son solo lectura intermedia. Pero la gracia que tiene es que le voy a ir dando cota al tiro a los costados. No tengo que para qué después ir haciendo nivelaciones para cada uno de los lados que quiero medir. Aprovecho inmediatamente a hacer un avance. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, entonces, como ya tenemos claro un poco ese tema, ya sabemos que siempre es importante identificar cuáles son los puntos de cambio. Entonces ahora procedemos. Dijimos que para calcular la cota instrumental, ¿cómo era? ¿Qué teníamos que hacer en el dibujito? Se toma el PR y se le suma la lectura instrumental para que dé la cota instrumental. La lectura atrás. La lectura atrás para que dé la cota instrumental. Sí. Ojo con eso, porque ocupen bien el término, porque cuando ustedes hablan de altura instrumental, es un término que se ocupa con los taquímetros y con las estaciones totales, que es realmente la altura del instrumento con respecto a donde está parado. Se mide la altura con wincha para saber dónde está. ¿Ya?
En este caso con el nivel no necesitamos tener esa altura instrumental porque por algo trabajamos con las lecturas. ¿Ya? Entonces, para que usemos bien el término y no nos confundamos. Entonces, me dijiste que era el PR más lectura atrás. ¿Será Lectura el PR atrás. o será la cota del PR? La cota del PR, Perfecto, ahí sí. La que cota es del PR, la cota de inicio. ya, la cota de referencia. ¿Cierto? La cota de inicio, la cota de referencia, la cota del PR. Nombre le podemos dar la cota del punto 1, como yo quiera le puedo dar el nombre, ¿cierto? Pero lo importante es que yo, ¿qué es lo que voy a tomar? Es la cota, la altura que hay desde el plano de referencia hasta el punto de la superficie. Esa cota le voy a sumar mi lectura atrás. Entonces, en este caso, me dicen que la cota del punto es 100. Más la lectura atrás, 101.47. 47. listo. Como ya tengo la cota instrumental, ¿qué tengo que hacer para calcular la cota para el punto 1? Lo mismo porque la... ¿Lo mismo? ¿Sumar la cota de atrás con eso? Recuerde la figura, miren. Yo con la cota de referencia calculé la lectura, le sumé la lectura atrás y obtuve la cota de toda esa línea. ¿Sí? ¿Para qué tengo que hacer para calcular la cota de ese punto? ¿Qué tengo que hacer? Restar, ¿cierto? La lectura adelante. O si no hay lectura adelante, ¿qué lectura? La intermedia. Intermedia. Entonces, a la cota instrumental le tengo que restar la lectura intermedia para que me dé la cota del punto 1. Cota instrumental menos lectura intermedia me da la cota del punto 1. Verificamos, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Ya, después, ¿me he cambiado de posición o todavía no me cambio? ¿Qué pasa? Todavía no, ¿cierto? Todavía no. Aquí recién cuando llego a la lectura adelante me estoy cambiando. Por lo tanto, como todavía no me cambio, mantengo la misma cota instrumental, no tengo para qué calcular una nueva. El instrumento sigue estando a la misma altura. Entonces sería la cota instrumental ¿cómo calculo la cota del Más. punto 2? ¿Más? O menos. Sí, recuerden el dibujito. La cota instrumental menos cota instrumental menos lectura adelante ahora, ¿cierto? Porque ahí adelante. Era para ver si estaba atento, profe. Ahí está, pues era. Ya, ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Una nueva cuota. Una nueva cota de referencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un referencia. punto de cambio, ¿cierto? Y como es punto de cambio, ¿qué tengo que calcular? La nueva cota instrumental. La nueva cota instrumental, porque eso, al ver punto de cambio, significa que cambié el instrumento de lugar. Ya cambiándolo de lugar, ya no sé si quedó a la misma altura. Por lo tanto, tengo que calcular una nueva. Y eso dijimos que era la cota de referencia más lectura atrás. De hecho, no estaba a la misma altura. ¿Ven? Ya, tengo la cota instrumental. Ahora, ¿qué tengo que hacer para calcular la cota al punto 3? Nuevamente tomar, nuevamente se cambia. Claro, es un punto de cambio, pero para calcular la cota, ¿qué tengo que hacer? Antes de cambiarme, tengo que calcular la cota primero. Restarle la 99, 490 menos 1005. No. Esta es la cota instrumental. Restarle la lectura de adelante. Ya, cota instrumental menos lectura adelante. Estamos por cota instrumental calculando cota, entonces no me sirve ocupar estas como referencia para calcular otra, sino que tengo que hacerlo a través de la cota instrumental para calcular una cota al punto. Ya, este es punto de cambio o no. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Sumar la lectura atrás. Sumar la lectura atrás, o sea, calcular una nueva cota instrumental, ¿cierto? Eso. Listo. Tengo cota instrumental, quiero calcular la cota al punto 4. ¿Qué tengo que hacer? Cota instrumental menos 1.245. Listo. Tengo que calcular cota instrumental de nuevo, ¿cierto? Cierto.
eso más eso. Quiero calcular la cota al punto 5. Sería cota instrumental menos lectura adelante. Me cambié de punto de nuevo. Por lo tanto, cota de referencia o cota más lectura atrás. Cota instrumental menos cota instrumental menos lectura adelante. Lo mismo, ¿no? Sí. Los mismos resultados con diferentes métodos de cálculo. ¿Ya? Profe, profe, en el 6 ya no tiene cota instrumental. No, porque no me cambió. Pues. Ya. Yo tengo los mismos resultados, pero yo lo hice no como usted ahora que... Ya. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué Porque hacía acá? creo en la guía había una pregunta que tenía que ver con la cota instrumental. Una pregunta. Pero podrían salir muchas, pero había una pregunta que tenía relación con esto. Si el registro se debiera resolver por cota instrumental, ¿cuál es la cota instrumental del punto 4? Punto 4, ahí está. 101,371. Y ahí está la alternativa para responder. Si el registro se debiera resolver por diferencias, ¿cuántas son negativas? 3. 3. Ahí está la respuesta. ¿Hay puntos de cambios? ¿Cuántos? Sí, 4. 4. 4. Ahí está la respuesta en la guía. ¿Ven? Eso es tutti. ¿Qué cambia después cuando es cerrada? En el cálculo, en la forma de calcular, nada. Se agregan más cálculos porque yo cuando es cerrada puedo ver cuánto es el error, puedo calcular otras cosas. Pero como yo completo el registro, es la misma dinámica. ¿Bien? ¿Cuál es la utilidad que tiene cada una? Esta es práctica para hacer un cálculo rápido en terreno. ¿Ya? Cuando yo me piden calcular el desnivel entre un punto y otro, por ejemplo, yo si quisiera saber cuál es el desnivel que hay entre el PR y el 6, basta con que sume esos desniveles y ya tengo la diferencia de altura que hay entre el PR y el 6. Hacemos la prueba. Era ese desnivel. Y la otra opción de calcular desniveles, ¿cuál era? Restando las cotas, ¿no? Eso menos eso. Me da el mismo desnivel. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene tener desnivel. Cota instrumental, ¿cuál es la ventaja? Es que después uno cuando hace replanteos de cota, cuando uno tiene que trazar niveles en obra, es más fácil hacerlo a través de conocer el concepto de cota instrumental. Entonces, por eso es que ustedes se van a encontrar muchas veces que los topos en obra ocupan este registro más que el otro, porque este registro es más práctico para el uso, en el sentido de que después les sirve para hacer replanteo, no solamente para nivelar, sino que para después replantear las cotas, para ir dejando estacas en la cota que se pide en el proyecto. Entonces, cada uno tiene su utilidad. ¿Eso? ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ahora callan para siempre. ¿Eh? Profe, Junior. disculpe, ¿puedo pasar la última, porfa? ¿Qué puedo qué? ¿Puedo pasarla, porfa? Explicar de nuevo, porfa, la última. ¿Cuál? ¿Este registro? Sí, por favor. Ya. Para hacer un registro por cota instrumental, yo tengo que saber primero qué es la cota instrumental. Y según el dibujito que tenemos, la cota instrumental dijimos que era la cota que tiene el hilo medio del instrumento. ¿Ya? Esa línea que es imaginaria, que proyecta el instrumento con su hilo medio.
¿Ya? ¿Por qué el hilo medio? Porque justamente cuando nosotros tomamos las lecturas, las tomamos donde está el hilo medio marcando en la mira. ¿Ya? Ahí sabemos que, mira, aquí está el hilo medio, por lo tanto ahí leemos cuál es el número que nos da, y esa es mi lectura adelante o mi lectura atrás según corresponda. ¿Ya? Entonces, como sabemos que esta es mi referencia, claro, Masisi. ya chiquillos. Ahora sí que me está hablando un alumno de prevención de riesgo donde yo colaboro con la jefatura de carrera. Ya, entonces, estábamos con el tema de la cota instrumental. Si yo tengo claro cuál es la cota instrumental, como me había pedido Junior, para mí ya el resto es más fácil de entenderlo. Entonces, ¿te queda claro, Junior, qué es la cota instrumental? ¿O los demás, chiquillos? Junior. Sí, profe. Sí, ya, vale. Entonces, como ya tenemos claro cuál es la cota instrumental, tenemos que saber cómo podemos calcular a partir de la cota instrumental la cota del punto B. Si yo sé que para
determinar o calcular la cota instrumental, tengo que tomar la cota del PR o del punto de referencia, ¿ya? Más la lectura atrás, y eso más la cota instrumental. Yo sé que si le resto la lectura adelante o la lectura intermedia, me da la cota del punto que estoy buscando, que en este caso es el punto B. Y recién voy a saber cuál es la altura, ¿ya? Entendiendo que el plano de referencia horizontal es paralelo, ¿cierto?, al plano horizontal que proyecta el nivel. Como esas dos líneas son paralelas, yo debo entender que esta distancia de aquí hasta acá es la misma distancia que tengo de aquí hasta acá, ¿ya? Entonces basta con que yo a este lado le reste la diferencia que tengo con la lectura adelante y me da la cota que tengo en el punto B, ¿ya? Entonces eso tenemos que llevarlo a nuestro registro. ¿Y aquí qué hacemos? Dijimos, la cota instrumental, cota del punto más lectura atrás. Listo, ahí está la cota instrumental. Cota del punto más lectura atrás. Después, como ya tengo la cota instrumental, ahora puedo calcular la cota de cada punto. ¿Por qué? Porque dije que con la cota instrumental menos lectura intermedia me da la cota del punto 1. Ya, porque no hay adelante, hay intermedia solamente. Después sigo en donde mismo porque todavía no me he cambiado de posición, ¿cierto? Todavía no llego a un punto de cambio, porque es el punto 1, no era punto de cambio, entonces salta al siguiente y digo, la cota instrumental menos lectura adelante, cota del punto. Pero este ahora sí es punto de cambio. Cuando es punto de cambio, ¿qué tengo que hacer? Calcular una nueva cota instrumental, porque el instrumento se cambió de lugar y ya no quedó a la misma altura, ¿ya? Puede que ser que me haya quedado un poquito más abajo, un poquito más arriba. A mí, cuando yo lo instalé, ¿ya? Entonces, no solamente porque el relieve cambie de altura, sino porque además la posición donde yo dejo el instrumento instalado también va a ir variando. Entonces, como tengo cota en el punto, le sumo a mi lectura atrás y me dan la cota instrumental. Como tengo cota instrumental, le resto la lectura adelante hacia el punto siguiente, el 3, me dan la cota al punto 3. Como este es punto de cambio, entonces digo, a ver, cota al punto 3, más lectura atrás, al 3, me da la cota instrumental nueva. Con la cota instrumental nueva, le resto la lectura adelante al 4 y me da la cota del punto 4. Como tengo cota del punto 4, le voy a sumar la lectura atrás y me da la cota instrumental, ¿cierto? La cota instrumental del punto, de esa posición. Una vez que tengo la cota instrumental, le resto la lectura adelante más la cota al punto 5. Como tengo la cota al punto 5, le sumo la lectura atrás al 5 y me da la nueva cota instrumental porque hubo un cambio de posición. Y con esto ahora le resto la lectura adelante y me va a dar la cota del punto 6. Y ahí tengo resuelto este ejercicio de nivelación a través de cota instrumental. ¿Ya? Aquí lo único que tener claro es cuándo tengo que hacer cambios, y eso ya sé que es cuando tengo punto de cambio, tengo que calcular cota instrumental nueva. ¿Y puedo hacerlo? Sí, porque tengo lectura atrás. ¿Ya? Todo en la misma línea, en el mismo punto. ¿Ya? ¿Ahora sí? Profe, y ese Sí, ejercicio profe. siempre se realiza sacando las cotas. Esa no alcanzo a ver toda la pantalla. ¿Está toda la pantalla? Profesor, El punto cota. profesor, disculpe, a mí no me queda claro cuándo sumas Ahí. y cuándo restas. Veo que en algunas cotas sumas puntos y en otras cotas Ahí lo veo. restas puntos. Eso no lo entiendo. ¿Cota instrumental qué es? Profesor, disculpe, ¿la prueba se va a realizar el día de hoy? Sí. Por el tema del tiempo, digo yo, porque No, el tiempo lo puedo dejar más largo en la prueba. explicado eso. Se puede dejar la prueba más tiempo. Al final. Hay que entender esto, va a ser la prueba, así que tranquilo. A ver, ¿qué es la cota instrumental, Luis? Es que ya lo he explicado de varias formas. Sí, yo entiendo que lo ha explicado de varias formas, compañero, pero yo lo estoy viendo en un Excel y estoy tratando de imaginarme qué es lo que resta, qué es lo que suma, y yo no lo entiendo. Bueno, si usted, compañero, quiere hacer la prueba, la hacemos, pero en realidad va a perjudicar a todo el resto que no está entendiendo qué es lo que suma, qué es lo que resta, porque dice que cota PR le resta la de adelante, después va y resta la de atrás, y después tiene dos cotas y le termina restando, sumando a
a juicio del profesor y yo no lo entiendo. Pero es que no Para es la juicio cota mío, viejo. instrumental Para eso hay está en la que... vista atrás, hombre. Luis, no es a juicio mío. Y de hecho, yo la fórmula la hice aquí explicándolo junto con el dibujo. Entonces, No por eso quiere te hacer. estoy preguntando a ti. ¿Qué es lo que entiendes tú por cota instrumental? El nivel que hace la línea del aparato que usted está usando. Ya, ¿cómo llego a determinar esa altura del instrumento? Leyendo la regla. Para adelante y para atrás. ¿Solo con eso? La cota del instrumental es esta línea que está acá. Esa línea que usted la tiene puesta. ¿Ya? Y con eso me imagino que lee la regla adelante, lee la regla atrás y lanza una línea imaginaria. Pero lo que yo no entiendo por qué dices, por ejemplo, punto de referencia más no sé, adelante, Más lectura después atrás. va, resta atrás, lo resta atrás y obtiene el punto del B. ¿Eso no lo entiendes? No lo comprendo. Ya, mira. No A ver. entiendo esto. ¿Qué Porque es no sé una de nuevo, cota? si lo explico. ¿Qué es una cota? La cota, ¿Sí? ¿Qué es una profesor, la cota por lo general es una altura que se obtiene desde el nivel del mar. Que esa Ya, es eso es cuando es oficial. Si fuera cuando es arbitraria, oficial. Si usted hace una arbitraria, usted conoce un punto de referencia. Eso usted lo entiende. Eso usted lo dijo. Eso Sí, po. usted tiene un punto de referencia que es arbitraria, que usted decide le cuál es el asigno- punto de le asigno referencia. un valor, ¿cierto? En este Usted caso asigna un yo valor. dije- le asigno un valor. Entonces, en este caso yo dije, para el ejercicio, que el PR era cota 100. O sea, yo digo aquí, en este puntito, la altura que tiene ese punto con respecto a un plano de referencia arbitrario, tiene 100. ¿Qué quiere decir que tiene 100? Que la altura que hay desde ese punto al plano de referencia arbitrario, hay 100 metros de altura. ¿Ya? Comprendido. Si esos 100 metros de altura le sumo yo la lectura atrás, que fue la que medí con la línea del hilo medio, en la reglita, como dices tú, ¿cierto? Que la lectura atrás, ¿qué es lo que es? Es la altura que hay desde el piso, desde el punto donde está instalado, hasta el hilo medio. Eso es mi lectura atrás, ¿cierto? Si yo sumo ambos, me va a dar ahora la cota del hilo medio, ¿cierto? La cota instrumental. Sí. Como yo Después sé que dice toda que esa con ese línea dato- es horizontal, yo sé que toda esa línea va a tener la misma cota instrumental. Y cuando llego y muevo el instrumento y miro hacia otro punto, y vuelvo a colocar la reglita, y tomo la lectura a ese punto, que puede ser intermedia o adelante, ¿ya? Yo digo, a ver, pero yo ¿para qué medí el otro punto? Para saber cuál era la cota que había en ese punto. No voy a medir porque quiero medirlo nomás, sino que hay una razón. ¿Cuál es la razón? Porque quiero saber cuál es la cota que tiene ese punto. Entonces, si yo ya sé cuál es la cota que tengo aquí, y le resto la lectura adelante, voy a saber cuál es la cota que hay en el punto B. Comprendido, profesor. Eso yo no entiendo. Ya, y en el Lo que yo no, Excel, en el lo que yo no Excel dice lo mismo, entiendo pues, viejo. es cómo lo pasa aquí a la tabla. ¿Cuáles son los puntos que usted toma? Por Aquí ejemplo, está, de pues, repente viejo, toma... tomé lectura atrás al PR. Ya. ¿Ya? Tomé lectura adelante a un punto, perdón, intermedia a un punto 1 y después adelante al punto 2. Ahí están los puntos. A esos puntos medí. ¿Cierto? Entonces ahí tengo las lecturas. Y yo dije, en el PR hay una cota 100. ¿Cierto? Abajo, en el piso. Ya sé qué cota tiene, 100. Listo. Entonces, como yo conozco su lectura atrás en ese PR, donde está la cota 100, conozco su lectura atrás, la sumo y voy a tener una cota del instrumento. ¿Sí? Sí, Después que tengo la cota del instrumento, ¿qué tengo que hacer para calcular la cota del punto que sigue o el punto que estoy buscando? Por ejemplo, en este caso el punto 1. ¿Qué tendría que hacer? Según lo que acabamos de ver en el dibujito. Ya conozco la cota instrumental. ¿Qué tengo que hacer ahora para calcular la cota de ese punto? Lo resta. Lo resto. Entonces, ¿qué hago? Tomo la cota instrumental, le resto la lectura intermedia y me dan la cota al punto. Reviso la fórmula, exactamente eso es lo que está haciendo. Cota instrumental menos lectura intermedia.
Y eso es todo lo que estaba haciendo este rato, hijo. Ya, profesor. Ya. Gracias por aclarar las dudas, profesor. ¿Ya? Ya, ahora sí. ¿Alguien tiene más dudas, chiquillos? Ok, sí. Ya que hay un muy apurado por hacer la prueba, por favor, no. Es un gran día para morir, así que pongámosle nomás, profe. Así es. Ya, voy a hacer una modificación a esta cuestión con el plazo. ¿Van a ser igual los dos intentos, profesor? Sí, todo tal cual. Lo que vamos a cambiar son los tiempos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando terminemos, no sé, el primer intento, ¿podremos ver la nota, más o menos? Como para Te saber dice, si cuando tú le es haces el término, necesario. te da la estadística de cuánto el puntaje tuviste y la nota que te da. Te dice al final, termina el intento y te sale ahí. Y después, recién ahí, cuando terminaste y te muestra esa ventana, te da la opción para hacer el siguiente intento. Claro, para ver si es necesario hacer un segundo. Claro, si no, si te la da. Ya, perfecto, gracias. Ya, chiquillo, a jugar. Ahora ya lo pongo a la prueba, profe. Sí, no. Vale, gracias. Profe, salimos de aquí nomás. No, no sé, bueno. Profe, está en silencio. Y ahora sí. Es más, podemos todos apagar ya el video y los que tengan dudas me hablan por WhatsApp, ¿no? Ya, ok. ¿Tienen mi WhatsApp? No. Buena. No. Ahí está en el chat. En el chat del Zoom lo dejé para que lo noten al tiro. Ya, profesor, muchas gracias por el tiempo. De nada, Luis. Y por las explicaciones. Tranquilo. Como dicen por ahí, para eso me pagan. Ya. Ya, profe. Gracias. Chau. ¿Anotaron? ¿Todos listos? Sí. Ya. Entonces podemos cortar el video nomás sin drama. Ahora no le van a pagar, profe, porque nosotros no vamos a pagar. Buena, Caro. Te tengo anotada. Qué bueno. Ya, profe. Ya. Cuídese. Aplíquese.